Cristo. Gracias, Padre bendito, por otra oportunidad más que nos das de reunirnos en este lugar, Señor, bajo el nombre poderoso de Jesús, para abrir tu palabra con esta confianza de que es tu palabra, Señor, revelada a nosotros, para que podamos vivir en esta vida con un propósito y un rumbo eterno, ese propósito eterno que tú has preparado para nosotros, ese lugar que fuiste a preparar como tú has prometido, Señor Jesús, cuando te estabas despidiendo prácticamente de tus amados discípulos y le has prometido, igual que a nosotros, que iré pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y así, Señor, esta es nuestra esperanza y confianza, que un día estaremos contigo para siempre, gozándonos de tu presencia, Señor. Nada más habrá en el cielo para distraer nuestra atención. No habrá internet, ni habrá televisión, ni radio, ni ninguna cosa humanamente creada, solo la gloria tuya que llenará todo. Y eso será nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro deseo de seguir viviendo junto a ti. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado de tu Espíritu, que aún en esta realidad de la vida nos une y nos liga contigo, Señor. Podemos orar y podemos buscarte, abrir tu palabra y recibir revelación espiritual directa tuya por el poder de tu Espíritu, para alimentar nuestros corazones con esa fe preciosa que nos ayuda a vivir en esta vida como un desierto que estamos atravesando, a ese destino eterno al cual vamos todos. Gracias, Señor. Gracias porque ya no hay más nacionalidades en tu reino, solo el reino de gloria de Cristo Jesús, el reino eterno de los cielos. Y ese reino nos extendemos y miramos con esperanza y confianza en nuestros corazones. Te ruego que bendigas, Señor, mi mente, mi corazón, las cuales ofrezco a ti, Señor, como mi boca. Y, Señor, te ruego que me llenes de tu Espíritu para que este mensaje pueda llegar a los corazones y producir fruto al 100%. Me rindo a tus pies, Señor. Te ruego que tomes todo lo poco que yo soy, lo produzcas al 100% en cada alma que ha de escuchar este mensaje y que lleve honra y gloria a tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ustedes saben que Dios tiene un propósito eterno para nosotros. ¿Sabía usted cuál es ese propósito eterno? ¿Tiene alguna idea? Es mucho más que llevarnos al cielo, es mucho más que salvarnos del infierno, es mucho más que bendecirnos en esta tierra, en esta vida, si buscamos, como es su promesa, primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él promete que todas esas necesidades que todos tenemos, y Dios sabe muy bien que las tenemos, Él las va a suplir si nosotros buscamos primero el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y buscamos la gloria del Señor por sobre la gloria y el interés personal de cada uno de nosotros. Todas esas cosas son reales, pero Dios tiene un propósito eterno mucho más allá, que tal vez yo me atrevería a decir que tal vez nunca han escuchado ustedes. Y voy a leer un pasaje de la Escritura para que vean cuál es ese propósito eterno. Y van a ver que es tremendamente desafiante. Es tremendamente desafiante para mi vida ese propósito que Dios tiene para conmigo, para su iglesia, o como miembros individuales de la Iglesia de Cristo en este mundo, en este planeta, donde el Señor nos llamó con ese propósito. Y abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3. En el libro de Efesios, capítulo 3, el Señor habla, o el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo, de dos grandes misterios de Dios para nosotros. El primero es un misterio
que tal vez el Espíritu lo haya guiado, eso es mi punto de vista, a Pablo a hablar de ese misterio. Y Pablo un poco decepciona en la revelación de ese primer misterio. Vamos a leer el primer misterio. Dice: por esta causa, el verso 1 del capítulo 3, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba preso por el nombre de Jesús cuando él escribió esta epístola. Y se la revela a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es tal vez una de las pocas cartas donde Pablo no hace correcciones a la iglesia, como fue en el caso más grave fue la iglesia de Corinto, donde Pablo tiene que corregirlos severamente, porque eran carnales y había pecados muy groseros. También corrige a los Gálatas respecto a la ley y a la fe. Y casi todas las cartas Pablo corrige, pero la carta a los Efesios es una de las pocas cartas donde Pablo no hace una corrección y revela en este capítulo dos misterios. Uno, como digo, que parece un poco decepcionante cuando uno lo lee. Vamos a seguir leyendo. Dice: si es que habéis oído, verso 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, ¿ves? El primer misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo los cuales podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está hablando de un misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y miren cuál es el misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y ese fue el primer misterio que revela Pablo. Y es un misterio, sí, porque para nosotros, los cristianos del siglo XXI, entendemos muy bien que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos, son coherederos con los judíos creyentes de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y es en ese evangelio revelado que el cual Pablo recibió con el específico mandato de predicarlo no a los judíos, sino precisamente a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y Éfeso era una iglesia de gentiles. Entonces Pablo le está revelando este misterio y le está diciendo en otras palabras: muchachos, ustedes no son judíos, pero tienen la misma apertura de parte de Dios a través del evangelio que tenemos nosotros los judíos. Y eso era un misterio tremendo en esa época. Pero hay otro misterio, no me quiero detener en este misterio, pero igualmente es un misterio poderoso. Porque en ese entonces, cuando Pablo empezaba a predicar a los gentiles eran considerados de parte de los israelitas o de los judíos como perros o como cerdos, como segunda clase de personas. O sea que ni siquiera trataban con los gentiles. Los trataban de lejos o con guantes, digamos así, porque eran personas inmundas para el pueblo de Dios. No se podían casar, ni mezclar, ni tener amistades. Por eso es que ese era un misterio. Y en otras epístolas Pablo explica donde Cristo derribó esa pared de división. Ya no hay más pared entre judíos y gentiles. Antes había una pared. Y este era un misterio que Pablo está revelando a una iglesia gentil para mostrar el tremendo amor de Dios, el corazón de Dios, que no estaba limitado
a una casta o una nación, sino que ahora está abierto a todo el mundo, a todas las razas. No importa si nacimos en el Polo Norte, en el Polo Sur, en el Ecuador, en Sudamérica, Norteamérica, en Europa o en Asia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Los gentiles somos coherederos de los judíos en esta gracia y predicada y envasada, podemos decir, en el poder del Evangelio que Pablo describe acá, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, el poder de Dios. Dios lo constituyó a él ministro, embajador, heraldo, ¿no es cierto? Y después dice el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire el pensamiento que tenía Pablo de sí mismo. A veces nosotros pensamos que somos grandes creyentes. Pero Pablo se consideraba, es más, Pablo dice en otra epístola a Timoteo, dice, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el número 1, el pecador más grande. Así se sentía Pablo y así nos debemos sentir cada uno de nosotros si somos verdaderos cristianos. Hay una gran diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Todas las religiones buscan gente buena para llevarla al cielo. Los cristianos buscamos gente que se siente mal, así tal como lo dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted se considera enferma, necesitada, Dios está ahí para ayudarlo, para curarlo, para sanarlo, no solamente físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Esa es la mayor necesidad de sanidad que tenemos. Así que a Pablo le había sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese cómo describe este hombre las riquezas tremendas que había encontrado en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 2 que dice que todas aquellas cosas que él consideraba ganancia antes en la vida, cosas materiales, hoy las consideraba como pérdida, es más, como basura, por el conocimiento tremendo que era la riqueza, como dice acá, y lo describe, el conocimiento de Cristo Jesús y las riquezas espirituales que hay en él. No riquezas materiales como muchos predicadores proclaman hoy, sino riquezas espirituales. Y declarar, verso 9, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, aclarar, sí, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Ve que hay otro misterio acá? Y este es el que yo me quiero concentrar en este día. Y es un misterio que a mí me pasó. Yo leí este pasaje, no les exagero, tal vez cientos o miles de veces. Y muchas veces me pasó por arriba y es un misterio maravilloso. Y vamos a leer el verso 11 ahora, antes de leer y revelar el misterio. Dice el verso 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que este misterio es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿se dan cuenta? Esa fue la pregunta mía. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nosotros? Y hablamos de una serie de cosas. Pero nunca vamos a hablar, ni pensar tal vez, de este misterio que Pablo habla y relata en este pasaje a los Efesios en el capítulo 3. Génesis 1:1 habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Génesis 1:1. O sea que Dios en Génesis 1:1 hizo un clic al cronómetro del tiempo. Dios creó el tiempo. No existía el tiempo antes.
Dios no está atrapado en la dimensión del tiempo como estamos nosotros. Dios está fuera de la dimensión del tiempo. Él la creó. Por eso los que piensan y preguntan, ¿quién creó a Dios? Dios no tiene principio. Él creó todas las cosas y Él siempre existió. Él fue el que creó el tiempo y como nosotros vivimos y nacimos y nos movemos en en una dimensión que el tiempo es tremendamente importante, no podemos razonar de alguien que está fuera de esa dimensión. Es más, cuando nosotros dejamos esta vida, automáticamente nos trasladamos a la eternidad. Ya sea para un lado o para el otro. Hay solamente dos destinos. No hay un purgatorio. Hay una vida con el Señor Jesús en su presencia. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es cierto? Y más dice después que para él no sé qué quedarme, porque si vivir, él sabe que es para bendición de la iglesia, pero estar con Cristo es muchísimo mejor, dice. O sea que no sabe con qué quedarse, porque él tenía esa certeza y esa fe y esa confianza de que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y es la misma certeza y confianza que debemos tener nosotros. Pero en Juan 1.1, dice así Juan 1.1, no lo busques, yo se lo leo, es un pasaje conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Juan 1.1, en materia de tiempo, es antes de Génesis 1.1. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Porque en el principio, antes de que Dios creara el tiempo, en Génesis 1.1, Dios ya existía, como dije antes. Por eso dice, en el principio era el verbo que es la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de la palabra de Dios, y está hablando de Jesús. De las dos cosas, porque Jesús y la palabra de Dios es un sinónimo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era Dios Padre, Dios Hijo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, obrando en unísono, en armonía completa, para crear al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Así que, ¿le gustaría saber cuál es ese propósito eterno de Dios para usted? Los tengo en suspenso. Es mucho más alto que el saber que Dios nos va a bendecir llevándonos al cielo. Es mucho más alto que eso. Pueden crear, porque la mayoría de los cristianos lo único que esperan de Dios es que los lleve al cielo. Y eso es movido en un ser egoísta, por una forma egoísta, porque me conviene que si usted pregunta a las personas, ¿quién quiere ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Todas las religiones tienen la esperanza de que van a ir a un cielo, un lugar donde no va a haber más problemas, donde no va a haber más huelga, ni diferencia, ni guerra, ni pleitos. Pero Dios revela estos misterios no a cualquiera, sino a aquellos que buscan con intensidad servir al Señor, no servirse a ellos mismos. Vamos a ver un ejemplo, Salmo 103, verso 7. Es un salmo que habla de Moisés, la diferencia que hay entre Moisés y el resto del pueblo. Salmo 103, verso 7 dice así: sus caminos, los caminos de Dios, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Nuevamente vuelvo a repetir, los caminos, es hablando de Dios, ¿no es cierto? Dios reveló sus caminos a Moisés, solo a Moisés, y al resto del pueblo solamente les reveló o le mostró o le notificó sus obras.
quiere decir sus actos externos. Pero el único que conocía los caminos o los planes de Dios era Moisés. El resto del pueblo seguía al líder, pero no tenía, o sea, sabían que iban a una tierra prometida, pero Moisés tenía, por revelación directa de Dios, conocimiento de los planes de Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros hoy en día. Y esta es la diferencia que puede haber hoy en día entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Un cristiano maduro quiere saber cuáles son los planes de Dios, cuáles son los propósitos de Dios para su vida. Un cristiano inmaduro lo único que espera de Dios es las bendiciones materiales de Dios. Esto es como, una vez lo comparé con un padre que se va de viaje a otro país para expandir sus negocios y vuelve de ese viaje y tiene dos hijos. Un hijo que es un niño de, pongámosle, 5 años y otro que tiene 20 o 25, ya adulto. El niño, ¿qué le va a preguntar al papá cuando llega con su maleta de Europa o un viaje largo para expandir los negocios? Papá, ¿me trajiste algún regalo? ¿Me trajiste chocolate o me trajiste un juguete? Es lógico, es normal. Pero el hijo de 25 años, que ya está en el negocio con el padre, se va a sentar en la mesa y dice: papá, ¿has conseguido nuevos negocios para nuestra compañía? ¿Has expandido tu...? ¿Me entienden la diferencia? Uno quiere saber los planes eternos del Padre, o eterno, digámosle así, porque ningún plan humano es eterno, porque tiene una duración limitada por nuestra edad. Pero ese hijo mayor quiere saber dónde va a ir el papá, dónde va a ir a expandir sus negocios, qué es lo que espera en el futuro. Pero el niño, lo único que desea es abrir la maleta del padre para ver si tiene algún regalito para él. Y así son los cristianos en su gran mayoría. Lo único que no les interesa saber los planes eternos de Dios. Lo único que les interesa es sacarle cosas a Dios. Un mejor sueldo, una mejor casa, un mejor carro, un mejor auto, un mejor... lo que sea. Un mejor marido, una mejor esposa. Todas cosas materiales, externas. Pero el cristiano maduro, que está dispuesto a servir a su Dios y no a regatear y buscar cosas de Dios y revisarle los bolsillos a ver qué tiene para mí, sino que se pone al servicio de su Dios, quiere saber sus planes eternos. Bueno, este pasaje es tremendamente importante, pero no es para todos. A lo mejor para muchos va a ser una decepción, como fue la primera cosa que reveló Pablo en mi primer misterio, ¿no es cierto? Que los gentiles son coherederos. ¡Qué decepción, Pablo! Yo pensé que ibas a hablar de algo más emocionante. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer unos breves pasajes, versos acá, para que nos demos cuenta la diferencia en Israel. 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 14. Dice así Pablo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando Israel? Cuando estaba en el desierto. ¿Me siguen? Cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto. El Mar Rojo fue, y creo que lo dice Pablo acá, un símbolo de lo que fue el bautismo en agua para nosotros. La columna de fuego y la columna de la nube que los guiaba era una analogía con lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, guiándolo a ese destino eterno con Dios. Y dice,
verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿se da cuenta? En la nube, son dos bautismos acá. En la nube es el bautismo en el Espíritu Santo y en el mar es el bautismo en agua. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, que era, sabemos, maná, un alimento dado por Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era un símbolo de Cristo, esa roca de la cual bebían. Ahora se imaginan, eran 600.000 hombres que salieron de Egipto, más las mujeres y los niños. Se calcula que habría cerca de 2 millones de personas. ¿Cuánta agua se necesita para brevar la sed de 2 millones? Pongámosle 1,5 millones de personas. Muchísima agua. Una ciudad más o menos grande, de un porte grande, que tenga 1 millón de personas, tiene que tener un reservorio de agua importante para abrevar la sed de tantos seres humanos. Y lo mismo pasaba en el desierto. Dios había producido grandes milagros. Por eso dice el Salmo 103, verso 7, que a Moisés le mostraba sus caminos, pero al pueblo solamente sus obras. Y las obras eran abrir el mar rojo, sacar agua de la roca, ¿no es cierto? Darle pan por 40 años, todos los días, sin faltar. Caía menos un día, que era el sábado, que era el día de reposo, y el viernes tenían que recoger para 2 días. El resto de los días, fielmente el Señor, eso era un milagro terrible. Imagínense si cualquiera de nosotros viera por 40 años, fuera sustentado literalmente por el poder de Dios, viendo cada día caer ese maná desde el cielo. Pero, dice el verso 5, de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es tremendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar, etc. Después sigue adelante, pero no quiero seguir leyendo esto, pero lo que quiero hacer énfasis es que esta gente había visto grandes milagros, pero esto es una clara evidencia que los milagros no son una certeza, por así decirlo, una seguridad de que los cristianos o nosotros podemos ver muchos milagros e igual quedar tendidos en el desierto, quiere decir no llegar a poseer las promesas de Dios. Y acá dice bien claro que estas cosas fueron escritas para nosotros que hemos alcanzado, y nuevamente más abajo, si sigue leyendo este pasaje, nuevamente lo vuelve a decir, que estas cosas fueron escritas para nosotros. Y es el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire el verso 13, es una tremenda promesa de Dios. Recíbala en el nombre de Jesús. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, quiere decir que usted no pueda tolerar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que pueden ustedes, cada uno de ustedes, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Es tremendo la bondad de Dios. Quiere decir que Dios nunca nos va a dar una prueba más grande de las, por así decirlo, de los apuntes que Él nos dio para que estudiemos. ¿Se acuerdan los apuntes que tomábamos en la escuela? O lo que nos daban los profesores para que estudiáramos, leíamos libros, después nos tomaban una prueba. Quiere decir que Dios nunca nos va a poner en una situación que es demasiado alta para nosotros. Y eso implica a cada uno de nosotros, individualmente. No somos todos, Dios no trata a nadie por lote, así digamos, a tabla rasa, sino que cada uno de nosotros
tiene una educación especial por Dios. Es todavía un privilegio, ¿sabe de quién? De los reyes, de los monarcas, que tienen institutrices y maestros para cada uno de sus hijos, para que les enseñen las cosas que van a necesitar saber cuando sean grandes y sean personas de autoridad y tengan que ejercer esa autoridad. Es exactamente Dios con nosotros. Así que cada uno, si yo estoy en un nivel de PhD, Dios me va a tratar a mí como un PhD. Si usted está en el grado primero o segundo de la escuela primaria, Dios le va a dar las pruebas para que usted rinda esas pruebas. Nunca una prueba mayor. Los papeles mezclados, como a veces venían en las pruebas trimestrales que teníamos nosotros, a veces nos daban por error los maestros, los profesores. Y esto no lo habíamos visto. Inmediatamente protestaban los alumnos, lógico. Oh, discúlpeme, me equivoqué de hojas. Dios nunca le va a pasar eso. Dios nunca le va a dar o ponerlo a usted en una prueba que usted diga, esto es demasiado para mí. Es más, la promesa es que junto con la prueba le va a abrir una puertita para que usted salga victorioso, si confía en Dios, si es honesto con Dios. Ahora, todas estas personas, como dice, vieron los milagros de Dios, pero igual no le creyeron a Dios. Y quedaron todos tendidos en el desierto, la gran mayoría de ellos. Solamente 2 personas de 1,5 millones bajamos a 2 personas que le creyeron a Dios, que eran Josué y Caleb. ¿No es tremendo eso? ¿No le habla fuerte a su corazón y dice que Dios me mueva a mí a creerte, Señor? Sinceramente se lo digo con temor de Dios, por mí mismo. Yo le digo a Dios, Señor, hazme un creyente genuino, que crea 100% lo que tú dices y que no escuche las mentiras del diablo, y aún incrédulos que piensan que es imposible servirte a ti. Señor, si tú lo dices, yo lo creo y lo acepto. Tú nunca me vas a dar una prueba más grande de la que yo pueda resistir de acuerdo a tu palabra. ¿Estamos buscando ser bendecidos por Dios o ser aceptados por Dios? ¿Se acuerdan lo que vimos el sábado pasado? Yo busco que mi ofrenda a Dios se acepta. Que Dios no rechace mi ofrenda porque hay inmundicia o hay pecado y contaminación. O sea, ¿estoy buscando sacar provecho de lo que Dios me da o estoy buscando que Dios me acepte en mi interior? ¿Me entienden? Que Dios escudriña nuestros corazones. Él ve, como dice esa canción hermosa que cantamos, que está basada en el libro de Job. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que yo no entendía, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job, después de haber pasado duras pruebas, mucho más de la que yo y tú hemos pasado. Pero ese hombre se pudo gozar. Esa canción, mire, yo hace años que la conozco, hace más de 25 años, y la he escuchado tantas veces y he derramado lágrimas y lágrimas y lágrimas escuchando esa canción. Pero igual había cosas que tenían que pasar en mi corazón, ¿no es cierto? No en mi emoción, sino en mi obediencia, rendición completa a la obediencia de Dios. Pensemos ahora en el Señor Jesús. El Señor Jesús vivió 30 años sin hacer ningún milagro, sin predicar ni un solo sermón, y el Padre pudo decir de Él, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o que me gozo, o me alegro, me complazco en Él. En un hombre que no había hecho más que bancos, mesas, cosas, era un carpintero. Tenía un trabajo secular, no era un hombre llamado al ministerio hasta que tuvo 30 años de edad. Y fue ahí donde Dios dijo eso de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Alguna vez pensó en eso? ¿Sabe por qué? Porque el Señor fue tentado en todo, como dice el libro de Hebreos, pero nunca pecó. Cosa al revés de lo que hacemos nosotros, como hemos leído en este pasaje en 1 Corintios capítulo 10. Dios no nos da una tentación más grande
Pero el Señor siempre fue tratado con las más altas tentaciones, porque Él es un nivel de PhD, doctorado, pero nunca pecó. Y en tentaciones, todos somos iguales. Es un área en nuestras vidas donde no hay diferencia. Todos podemos tener distintos dones. Hay personas que tienen dones naturales dados por Dios desde que nacieron o por el Espíritu Santo, pero algo común a todos nosotros que nos hace iguales, exactamente iguales delante de Dios, es que somos todos tentados y nadie puede salir, como dijo Abelardo también, ¿no es cierto? Estamos en esa encrucijada de obedecer a Dios o dejarnos llevar por nuestras pasiones carnales y humanas. Y siempre las vamos a tener, Dios no nos quita eso. Es nuestra rendición la que nos da la victoria, ¿no es cierto? Y esa fue la rendición y el triunfo y la victoria de Jesús. Por eso Juan 6:39, como siempre lo menciono en cada una de mis prédicas, Jesús dice, yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino que vine para hacer la voluntad de aquel que me envió, del Padre. Y ese fue su éxito. Por eso es que el diablo no lo pudo tentar. Entonces, ahora vamos a ver el misterio revelado en Efesios, capítulo 3, verso del 9 al 11. Dice así el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, este es el misterio, escuche bien, abra su corazón y su oído y su mente y todo lo que usted tiene, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea que, recapitulando, no sé si lo pudieron percibir. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, o sea, desde siempre, desde antes de Génesis 1:1. ¿Entiende eso? Trate de pensar. Trate de usar su mente, Dios se la dio con un propósito. Antes de Génesis 1:1, Dios ya tenía este propósito en mente. ¿Cuál era ese propósito? Lo digo en palabras mías. De revelar por medio mío de la iglesia y de todos los santos en Cristo Jesús, de la iglesia de Cristo, de revelar a las huestes celestiales, quienes al diablo y sus demonios, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es multiforme? Quiere decir las variadas formas de la sabiduría de Dios. Eso es multiforme. Multi es muchos y forme es forma. Las formas múltiples en las cuales Dios es sabio. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mostrarles al diablo y sus demonios esta expresión de que usa Pablo acá, de los principados y potestades en los lugares celestiales, es casi idéntico a lo que usa en Efesios 6. Y el libro de Efesios usa 4 veces la expresión principados y potestades. Y en el capítulo 6, Pablo habla, en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿De quién está hablando? Del diablo y sus demonios. Ahora, mi querido hermano y amigo en Cristo, si este es el propósito de Dios para mí, me cae como una bomba atómica en mi corazón.
Porque cuántos años yo viví como cristiano completamente desintonizado de este propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para conmigo como parte de su iglesia. Demostrarle al diablo y todos sus ángeles demoníacos que Dios es infinitamente sabio. Y yo soy parte de esa dispensación. Y tú eres parte de esa dispensación si lo tomas en serio, si quieres conocer los planes y propósitos eternos de Dios en Cristo Jesús para ti, cada uno de ustedes como parte de la iglesia de Cristo. Y por eso es que, si me da el tiempo, quiero hacer referencia al libro de Job. El libro de Job, capítulo 1. Vamos rápidamente porque no quiero tomar más tiempo de la cuenta, porque hoy tenemos oración de padres por los hijos. El libro de Job está antes del libro de los Salmos. El libro de Job fue el primer libro, no sé si usted sabía esto, hablábamos de Génesis 1.1 y hablábamos de Juan 1. El libro de Job es muy probable, es casi segurito, que es el primer libro de la Biblia. La razón por la cual está acá es porque la Biblia no está agrupada en forma secuencial en cuanto al momento de escribir de las Escrituras. Empieza con el Pentateuco de Moisés, con los 5 libros de Moisés, que algunas versiones los llaman los libros de Moisés, o sea, descrito por el Señor Jesús como la ley y los profetas, que era el viejo pacto. La ley es la ley dada por Moisés en esos 5 libros primeros de la Biblia, pero el libro de Job fue escrito, por lo menos se piensa que alrededor de 500 años antes del libro de Génesis. O sea que podemos decir con confianza que es el primer libro que Dios hizo y reveló para que fuera escrito y estuviera en nuestras Biblias. A lo mejor es algo que es nuevo para usted también. ¿Por qué digo esto? Porque primero de todo el libro de Job es el único libro en toda la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia nuestra, las Biblias nuestras, 44 del Viejo Pacto o del Viejo Testamento, como le llamamos, y 22 del Nuevo, que no hace relación alguna ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob o a los patriarcas, por empezar. O sea que no tiene nada que ver con la dispensación de Dios desde Abraham en adelante. O sea que es muy probable que Job haya vivido tal vez antes que Abraham. O sea que es tal vez el primer libro de la Biblia. Y en este primer libro de la Biblia, mire lo que Dios abre este libro diciendo y hablando. ¿Sabe de qué habla? De un hombre. Un hombre. Mire lo que dice Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón. No 10, ni 20, ni 100. Un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500. Después habla de todo lo que tenía Job, que era un hombre muy rico. Pero empieza el libro diciendo quién eres. Un hombre que era, fíjese lo que llama el Espíritu Santo, perfecto y recto. No quiere decir con esto que era como Cristo, no. Dios me puede ver a mí y a ti como perfecto. En inglés se dice blameless, o sea, sin culpa. Es una traducción más correcta. Perfecto da la apariencia de que es todo 10, sin mancha, como Jesús. Pero Job no era como el Señor Jesús, perfecto en plenitud. Pero era un hombre que delante de Dios andaba en rectitud. O sea, Dios me revela algo, y eso es lo que quiere decir 1 Juan capítulo 1 cuando habla de andar en luz. Dios me revela, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Por eso leemos la palabra nos revela como un espejo
nos revela nuestras imperfecciones. Oh, tengo la cara y voy, inmediatamente me arrepiento y me limpia la sangre de Jesús y ya ese pecado quedó atrás. O sea, esa es nuestra diaria higiene espiritual que la debemos hacer todos. Nuestros pecados pasados están enterrados en el fondo del mar, olvidados, pero de ahora en más. El problema es hasta que el Señor venga a buscarme o me llame a su presencia. Ese es nuestro problema. Para eso, por supuesto, la sangre de Jesús nos limpia, no nos cubre, sino que nos limpia de todo pecado. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después habla de lo que tenía 7 varones, 3 mujeres, y tenía mucha hacienda. Entonces la riqueza se medía en carácter de hacienda. Entonces, evidentemente era un hombre que había prosperado económicamente también. Pero Dios habla de él como un hombre, tal vez el único hombre en toda la tierra que Dios miró. Y más adelante, cuando el diablo, saben todos el episodio, ¿no es cierto? Un día, dice el verso 7, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Por qué le pregunta a Dios a Satanás de dónde viene? ¿Porque no sabía? Sí, sabía, es para nuestra información que se lo preguntó Dios. Dios sabía de dónde venía el diablo. Y respondió Satanás a Jehová, Dios, y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, mire lo que Dios le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se da cuenta? Job lo que estaba haciendo, volviendo a Efesios 3, es mostrando al diablo y sus demonios, y Dios se lo muestra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Un hombre recto, que teme a Dios, apartado del mal, que busca constantemente apartarse del mal y hacer el bien. Y el diablo tuvo que cerrar la boca, porque sabe que el diablo es el acusador de cada hermano y de cada hermana en la iglesia de Cristo. ¿Sabía usted? Si no lo sabe, tiene una excusa. Pero si lo sabe y no hace nada. Apocalipsis capítulo 12. Dice así. Bueno, el verso 9 vamos a leer primero. Y fue lanzado fuera fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que el diablo, una cosa que hace es engañar al mundo entero. Usted se da cuenta que está engañando y le va muy bien. Sus engaños son perfectos. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Entonces, leímos el verso 9 para ver que el diablo y sus demonios engañan a todo el mundo. Espero que a nosotros no nos engañen. Y después dice, en el capítulo 10, la segunda parte, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Se da cuenta? El que los acusaba delante de nuestro Dios. Esto es ya cuando el Señor venga a establecer su reino milenario. Que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuán a menudo lo acusa a usted y a mí el diablo delante de Dios? Día y noche. El diablo no tiene vacaciones, no tiene overtime, es full time. Día y noche, no duerme. Está rondando la tierra, lo hizo en el tiempo de Job y lo sigue haciendo después de 6.000 años de existencia sobre esta tierra.
y lo va a seguir haciendo hasta este momento, cuando el Señor venga a establecer su reino, lo meta preso por 1000 años y lo encadene. Y ahí vamos a decir, este era el que engañaba, el que acusaba delante de Dios a nosotros. Ahora, el diablo cuando acusa, nunca miente. El diablo cuando acusa va con una acusación veraz. A Dios no le puede decir, ¿sabe que lo agarré a Freddy robando? Cuando Freddy nos robó. Entonces Dios sabe todo, no le puede ir con una... Va con acusaciones que Dios tiene que agachar la cabeza y decir, sí, es cierto. Freddy es mi hijo, perdón, no digo nada. Es un ejemplo. Freddy es mi hijo y hizo esto y Dios lo sabe, antes que el diablo. Es más, lo supo del momento que se dispuso el corazón del hombre a hacer ese mal. Es tremendo. Pero Dios, lo que quiero llevarles a pensar es que Dios, la mayoría de las veces, cuando el diablo nos acusa, Dios tiene que cerrar la boca, porque el diablo tiene razón. Por eso es que Dios quiere, y Pablo está hablando en Efesios 3, de revertir esto, ¿no es cierto? Y llevarnos a que nosotros seamos hombres y mujeres como lo era Job. Delante de Dios, por supuesto, no perfectos en plenitud, con defectos y pecado que todos tenemos, pero con honestidad y sinceridad delante de Dios, dispuestos a que los rayos X de Dios cada día me escudriñen, me muestren cuáles son, si hay un cáncer o algo que perturba la salud espiritual de mi alma y de mi espíritu. Inmediatamente, Señor, límpiame, perdóname, ayúdame a apartarme de este pecado. Porque Dios nos va gradualmente revelando, y si no nos asustaríamos si de golpe nos mostrara a Dios una radiografía o una foto de cómo somos nosotros para Él. Pero Dios de a poco, por medio de su Espíritu y su palabra, nos va mostrando de a poquito. Por eso Dios no nos va a dar, como leímos esa promesa, una prueba más grande que la que ni un infarto de algo que no podamos soportar. Dios nos va dando de a poco, pero si estamos dispuestos a hacerlo y seguirlas, por eso depende si yo quiero los caramelos que tiene Dios en el bolsillo, que me tire y me lo dé, o los chocolates, las bendiciones, o estoy buscando participar en los planes eternos de mi Señor. Yo quiero participar en los planes eternos. Quiero que Dios me use a mí para mostrarle al diablo y sus demonios la multiforme sabiduría de mi Dios, aquel que me llamó y no se equivocó en llamarme. No le voy a dar la razón al diablo de decirle, mirá, llamaste a este hombre y está predicando, y mirá lo que está haciendo ahora, mirando internet o mirando una película prohibida para mayores de 57 años, o lo que sea. O con malos pensamientos, con malas intenciones, con deseos perversos. Y a usted le puede parecer raro, pero hay muchos cristianos que están en esa onda. Lamentablemente. Y yo estoy predicando esto para mostrarle que usted tiene que salir ya y ser parte de ese plan eterno de Dios para su vida. No quedar sino conformarse como es ahora, porque el plan de Dios es desarrollarlo a usted para que pueda ser una Job o un Job en esta generación. Y cuando el diablo dice algo de nosotros, que sea una mentira, y que el Señor le diga, no, has visto, has considerado a mi siervo o a mi sierva. Estoy contigo, le dice Dios, yo, seguro. El diablo debe ir y decir, mira tu iglesia, que proclama tus maravillas, mira cómo están esos cristianos vendidos, movidos por el dinero, movidos por la política, o movidos por cualquier cosa, por el poder, el ansia de poder. En vez de hacer lo que... Dice, sí, pero ¿has visto a mi siervo o a mi sierva? Que es una persona apartada del mal, temerosa mía, y que busca complacerme en su corazón, en su interior, donde nadie lo ve. Ahí donde la intimidad entre nosotros y el Señor, donde solo el Señor nos puede ver.
o el diablo también, porque el diablo conoce, ¿no es cierto? Así que, hermanos, yo no me quiero extender más, pero esto da para un poquito más, pero dejémoslo aquí. Pero yo los desafío a esto, a que tomen en serio este misterio revelado. Para mí es un misterio hermoso. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que Dios espera mucho de mí. ¿Qué pensaría usted de un Dios que lo único que espera de usted es que, bueno, haga una confesión de fe y después de ahí se siente y espere relajado ir al cielo y que no tenga que hacer más nada? Se da cuenta que tiene mucho trabajo por delante. Y es nada más y nada menos que mostrarle al diablo y sus demonios, como dice acá, los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito eterno de mostrar la multiforme, como dice el verso 10, sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros. Que Dios los bendiga. Terminemos con una oración.